Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 1 de mayo, Estados Unidos y Ucrania firman un acuerdo, la economía estadounidense se contrae, pero lo peor podría estar por venir. Meta y Microsoft dan impulso a los mercados. Bienvenidos, es una jornada bastante particular. Muchos mercados están cerrados por el feriado del 1 de mayo. La mayoría de las principales bolsas en Europa. China está fuera de sesión. Tendremos varios mercados cerrados también en Latinoamérica. En Chile es feriado, por eso las personas que están suscritas al newsletter que acompaña este podcast no han recibido el newsletter hoy, pero no podía dejar de conectarme para comentar con ustedes las últimas noticias y esas cifras que van llegando desde Estados Unidos. La principal fue la publicación del primer cálculo del PIB para el primer trimestre. Tal como había adelantado el índice de la Fed de Atlanta, la economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre un 0,3%. El resultado fue mucho peor de lo que se había previsto. Los analistas habían anticipado, sí, una desaceleración, pero no una contracción económica. El principal punto de arrastre fue la caída de esa balanza neta comercial, de las exportaciones netas, para ser precisas, y es porque hubo un aumento, el aumento trimestral más alto en las importaciones en 5 años, a medida que las empresas se preparaban para evitar esas alzas de aranceles. Bueno, aumentaron tanto las importaciones que esto sustrajo del PIB. La caída que se registró en el periodo entre enero y marzo fue el peor resultado para la economía desde el primer trimestre de 2022. Ahora, todo esto es mirando atrás, porque el primer trimestre todavía no teníamos ese anuncio de las tarifas recíprocas, no teníamos el anuncio del alza de aranceles a 145% a China, y no teníamos todo este ir y venir de anuncios y políticas que han aumentado la incertidumbre y esto está perjudicando la inversión. Nada de esto se refleja todavía en las cifras que nos han llegado. Tendremos, por ejemplo, hoy la publicación del índice PMI de manufacturas de Estados Unidos medido por el Instituto de Gerentes de Compras, ISM. Es un índice que se toma muy en cuenta en los cálculos de los analistas, que se cree que la Fed toma muy en cuenta también en su política monetaria y va a ser clave políticamente porque el índice está en terreno de contracción y la Casa Blanca está en una campaña por aumentar las manufacturas locales. Así que si el índice ya correspondiente a abril, es decir, que ya recoge todo ese impacto de las alzas de aranceles, muestra que se profundiza la caída de las manufacturas en territorio de contracción, iría en contra de este discurso de la Casa Blanca de que las alzas de aranceles lo que van a hacer es movilizar las decisiones de inversión, van a ampliar la producción nacional. Así que este va a ser un índice que va a estar en la mira de los analistas. Esta jornada también tendremos el reporte semanal de subsidios por desempleo, pero definitivamente se va a poner más atención a ese índice de manufactura, sobre todo cuando Donald Trump está defendiendo la utilidad, la inteligencia de su política comercial. ¿Qué comportamiento estamos viendo en los índices? Como les decía, tenemos a grandes bolsas fuera de sesión, lo cual hace de esta jornada algo particular. En Asia, el protagonista es Japón. El Nikkei sube más de 1% después de que el Banco de Japón decidiera mantener las tasas de interés sin cambios. Se esperaba quizás una posible alza. Se había embarcado ya hace unos meses en un proceso de ajuste de la tasa de política monetaria. Sin embargo, se ve interrumpido este proceso por la guerra arancelaria lanzada por Donald Trump. Recuerden, Japón está amenazado con un arancel de 24%, actualmente en pausa mientras hay negociaciones comerciales, pero que de no alcanzar acuerdo entraría en vigor el 2 de julio. La decisión del Banco de Japón fue acompañada con un recorte muy fuerte a las proyecciones de crecimiento para esta economía. Se redujo
a 0,5% la expansión esperada en el año fiscal 2025, que termina en marzo del próximo año, y antes se esperaba un 1,1% de crecimiento. También se ajustó a la baja la proyección para 2026 y esto genera expectativas de que el Banco de Japón no va a poder seguir con las alzas de tasas esperadas. Lo que vimos fue una reacción muy fuerte en el dólar. La divisa estadounidense llegó a su mayor valor en 2 semanas. Ya ha retrocedido un poco en los últimos minutos, pero se mantiene cercano a ese nivel. Algunos analistas apuntan a que hay señales ya de cambios estructurales respecto al dólar, que hay una pérdida no solo temporal de confianza en la economía estadounidense y esto lo que permite anticipar es a una mayor debilidad de la divisa estadounidense. Nada de debilidad se ve hoy es en los futuros de Wall Street. Los índices se alinean para una apertura con fuertes alzas. El Dow Jones sube 0,52%, el S&P 500 avanza ya 1% y los futuros del Nasdaq saltan 1,53%. Y antes de hablar de Estados Unidos, quiero señalar que vemos también un fuerte repunte en el cobre. El metal sube más de 1% tanto en Londres como en el COMEX. La caída de ayer, que estuvo de entre 3 y 4%, se explicó por un ajuste en las posiciones de traders en Asia, porque China comenzaba un largo periodo de feriado. Ayer fue la última sesión de trading de China por los próximos 5 días. Es decir, desde hoy está China en feriado hasta la próxima semana y eso hizo que haya un ajuste en posiciones que llevó a esa baja del cobre. Vemos que esta mañana repunta ya buscando retomar los niveles previos a ese ajuste. Ahora sí, concentrémonos en Wall Street. Creo que hay dos factores que están influyendo en las alzas que vemos esta mañana. El primero tiene que ver con las empresas tecnológicas y el segundo con las señales de una postura menos radical desde la Casa Blanca. Vayamos primero con las empresas. Ayer tuvimos, después del cierre de la sesión, los reportes de Meta y Microsoft. Ambas empresas sorprendieron con sus balances, tuvieron crecimiento mayor al esperado en sus negocios, pero sobre todo fue el tono optimista de sus ejecutivos lo que llevó a que el mercado reaccionara de la forma que lo está haciendo. Tenemos las acciones de Microsoft subiendo ya 7,5% antes de la apertura. Los papeles de Meta suben un 6% y ya están dando impulso al sector en general. Los ejecutivos de ambas tecnológicas se mostraron optimistas respecto a las posibilidades de negocio, de crecimiento, se mostraron optimistas respecto al resultado que están obteniendo por sus multimillonarias inversiones en inteligencia artificial. Incluso Meta anunció un aumento de sus inversiones para este año a $72,000 millones, casi igualando el monto que planea invertir Microsoft. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta que están pasando más tiempo en alguna de las redes de Meta, como Facebook o Threads, es porque dicen que los modelos de inteligencia artificial que están aplicando están descubriendo maneras para mantener o aumentar más bien la retención de los usuarios en estas plataformas. Hoy tendremos los reportes de otras 2 de las 7 magníficas. Se trata de Apple y de Amazon. Ambas empresas, quizás las más vulnerables a la guerra arancelaria lanzada por Donald Trump, tanto así que Apple incluso recibió una exención, ciertos beneficios de parte de la Casa Blanca a esas tarifas, a esos aranceles aplicados a China. Amazon, por su parte, tuvo que dar marcha atrás a su idea de transparentar el aumento de costos a los clientes que significaba el alza de aranceles de todos estos productos importados. La Casa Blanca llamó a esta idea una acción hostil, así que el retailer dijo que no había planeado hacerlo. En todo caso, será muy importante para el mercado escuchar de los ejecutivos de Amazon cómo van a navegar esta guerra arancelaria, lo mismo para Apple y cómo estas medidas de la Casa Blanca afectan sus proyecciones de negocios. Y ya que hablamos de guerra arancelaria, de guerra comercial, quiero llevarlos al segundo factor que yo percibo como ligeros
cambios quizás son sutiles, pero están ahí, de una postura menos radical de parte de la Casa Blanca, y no solamente en el tema arancelario, pero quizás este es el que está llamando más la atención del mercado. Y es que, independiente del discurso de Donald Trump, de sus declaraciones, ya tenemos a otros funcionarios, por ejemplo, el secretario de Estado Scott Bessent, hablando de la necesidad de iniciar pronto las negociaciones con China, anunciando que ya se está llegando a puntos de acuerdo con otros países. Y muy importante, una cuenta de red social ligada a la Agencia Estatal de Noticias China, que usualmente se atribuye, es casi que la vía de información de Beijing en redes sociales, publicó un post esta mañana asegurando que Estados Unidos había buscado ya iniciar contactos para las negociaciones comerciales. No atribuyen fuentes, citan a funcionarios cercanos de estas negociaciones, pero muy importante también, en el post plantea que si bien China ha puesto una serie de exigencias para comenzar a negociar y que sea Estados Unidos el que dé el primer paso, también planteó que no habría daño, que no haría mal sentarse a negociar en estos momentos. El post, que se puede casi que atribuir directamente a un mensaje del régimen de Beijing, planteaba que si Estados Unidos quiere negociar con China, no habría daño de parte de Beijing de escuchar lo que la contraparte tiene que decir en estos momentos. Ahí lo tienen, señal de que quizás pronto podría anunciarse el anuncio oficial ya de las negociaciones. Y otra señal que veo de un cambio de actitud de la Casa Blanca tiene que ver con un tema geopolítico, es la guerra en Ucrania. Seguramente leyeron anoche, Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo para la explotación de recursos minerales, pero también tiene otros puntos. En sí, el acuerdo lo que hace es crear una alianza económica entre Estados Unidos y Ucrania. Se crea un fondo para la reconstrucción, es un fondo de inversión en el que Estados Unidos tiene trato preferencial, aunque Ucrania insiste en que el fondo tiene una estructura de 50-50. Logran sí algunas concesiones, por ejemplo, Estados Unidos abandona esta idea de que Ucrania pague en retroactivo toda la ayuda militar que ya Estados Unidos le ha entregado a ese país, y durante la primera década del fondo todas las ganancias van a ser reinvertidas en la reconstrucción de Ucrania. Me llamó la atención fue la declaración que hizo el secretario del Tesoro Scott Bessent en la firma de este acuerdo, que él describió, y aquí cito entre comillas, como una señal clara a Rusia de que la administración de Trump está comprometida con un proceso de paz que tenga como centro, como eje, a una Ucrania libre, soberana y próspera en el largo plazo. Un cambio de tono radical desde esa cercanía que se vio de Donald Trump con Vladimir Putin, y que creo está jugando un rol también en moderar esa incertidumbre respecto a las políticas de la Casa Blanca. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No se pierdan nuestro especial semanal que publicaremos mañana. Vamos a conversar de estos cambios quizás que estamos viendo en el mercado. También vamos a hablar de lo que le espera a la Fed, que tiene reunión la próxima semana, así que no se lo pierdan. Déjennos sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.